Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Pues este jueves celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y el pasaje del Evangelio que se lee en esta fiesta nos lleva hasta la primera misa de la historia. Y yo quería meditar contigo, Jesús, cómo la primera evangelización que hicieron pues Pedro, Pablo, Juan y todos los apóstoles giró en torno a la Eucaristía. Así es, la misión de los apóstoles está muy estrechamente relacionada con el mandato que recibieron el Jueves Santo, en el que tú, Jesús, nos diste la Eucaristía. Ese mandato que es: haced esto en memoria mía. En ese lejano jueves, en el momento más intenso de la celebración pascual, tú, Jesús, introduces unas palabras desconcertantes, que no formaban parte de la celebración de la Pascua judía. Unas palabras que nunca antes habían escuchado los apóstoles y que hoy nos presenta el Evangelio. Menuda sorpresa se llevaron cuando tú, Jesús, partiste el pan ácimo y dijiste: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y cuando después, acabada la cena, tomaste el cáliz, lo pasaste a tus discípulos y dijiste también: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y después añadiste este mandato: haced esto en conmemoración mía. Podemos imaginarnos la cara de los apóstoles, ¿no? Ese pan es tu cuerpo, tomad y comed todos de él. Y el cáliz de mi sangre, tomad y bebed, cuerpo que va a ser entregado, sangre derramada. Pero ¿cuándo, Jesús? ¿Cuándo, Señor, vas a entregar? No, todas esas preguntas serían para los apóstoles como una locura, ¿no? ¡Qué locura! No entendían nada, pobres, ¿no? Y esto se suma a muchas otras cosas que tampoco habían entendido, ¿no? Tampoco entendieron nada cuando dijiste meses antes en Cafarnaún que el que no coma mi carne y beba mi sangre no tendrá vida en mí, y que mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Aquel día, de hecho, en Cafarnaún, pues muchos te abandonaron cuando dijiste eso de comer tu carne para tener vida. Y tampoco entendieron nada cuando les anunciaste que ibas a morir y a resucitar. De hecho, Pedro se enfadó y se rebeló, diciéndote que de ninguna manera ibas a morir. Te oían decir muchas cosas misteriosas los apóstoles, Jesús, y tú a veces, para tranquilizarles un poco, les decías: ya entenderéis, cuando os envíe el Espíritu Santo os recordará todas las cosas y comprenderéis. En fin, que aquella cena terminó, y después vino la muerte en la cruz y la resurrección, y durante 50 días tú, Jesús, te fuiste apareciendo a tus discípulos y a mucha gente. Es lo que la Iglesia celebra en el tiempo de Pascua que acabamos de dejar atrás. Pero sobre todo, te aparecías a los tuyos los domingos. Sí, San Juan lo indica en su Evangelio, pues muchas veces. Los relatos de las apariciones están introducidos habitualmente por frases como el día siguiente al sábado, o el primer día de la semana, u 8 días después, maneras distintas de llamar al domingo. Y así hasta que llegó el 7º domingo, Pentecostés, y les enviaste al Espíritu Santo que les habías prometido. Y entonces ya sí, comenzaron a entender. Con el Espíritu Santo comenzaron a atar hilos, a comprender el sentido de todas esas cosas que habían escuchado y que no acababan de entender. Tenían en su cabeza y en sus corazones un montón de escenas que, como piezas de un puzzle, tenían que ponerse en orden y darles sentido. Y el Espíritu Santo comenzó a iluminar esos recuerdos, a sugerir un sentido para esas piezas sueltas. ¿Cuántas veces, a partir de Pentecostés, unos y otros dirían cosas como: el Señor se refería a esto? Entonces
lo dijo por esto otro, o sea que lo de la cruz lo tenía ya previsto. Y aquella cena y aquel mandato de hacer esto en memoria mía. Y ese mandato de ir al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué hacer con ese mandato?, se preguntarían. ¿Por dónde empezamos?, ¿no? Y entonces, para responder a estas preguntas, el Espíritu Santo les recordó lo que habían escuchado en la última cena, la famosa frasecita, haced esto en conmemoración mía. Y se dieron cuenta de que lo que tenían que hacer para prolongar la acción de Jesús en el mundo, ahora que no lo veían, era precisamente hacer eso que les había mandado el Maestro en aquella cena, que se les quedó tan grabada desde la primera vez que lo oyeron. Haced esto en conmemoración mía. ¿Y cuándo tenemos que hacer esto en memoria tuya, Señor?, se preguntarían. ¿Con qué frecuencia? Y el Espíritu Santo les seguiría iluminando. Seguirían atando hilos, situando las piezas del puzzle. Cada domingo, desde la resurrección, había habido manifestaciones e intervenciones especiales del Maestro. Por eso pensaron, pues vamos a hacerlo el domingo, que se conmemora la resurrección de Jesús. Vamos a hacerlo cada semana, como cada semana Jesús se nos presentaba el domingo. Y por eso, desde el principio, los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, comenzaron a hacer esto en memoria de Jesús, a celebrar la Eucaristía el domingo, el día en el que resucitó el Señor. Y toda la vida de la Iglesia comienza a girar en torno a esta celebración, al domingo. De alguna manera, como los planetas giran alrededor del Sol, así la vida de la Iglesia comienza a girar en torno a ese Sol que es el domingo. De hecho, Sunday se dice en inglés, el día del sol, Sunday, domingo, o Sonntag en alemán. Y los demás días, que tienen nombre de astros, que ven por las noches, los lunes la luna, que acompaña a la Tierra, el martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter. Bueno, pues toda la semana de alguna manera gira alrededor de ese sol que es Jesús resucitado, presente en nosotros, presente en la Eucaristía. De alguna manera, si faltase el sol, los planetas perderían la órbita, el orden, el calor y la luz. Y si en la vida cristiana faltase el domingo, el Sunday, el día del sol, pues la vida cristiana perdería también el centro y nuestros días se saldrían de la órbita de Dios. Nos convertiríamos en cristianos errantes, que han perdido el centro, que han perdido la vida, que han perdido el calor, y entonces nos dejaríamos amenazar por 1000 preocupaciones, inquietudes, 1000 miedos y tristezas. Pues las celebraciones de los primeros cristianos se mantenían en secreto, primero por las persecuciones y también porque sería incomprensible para ellos escuchar ese tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo y bebed mi sangre sin una adecuada instrucción, sin una adecuada catequesis. Por eso la primera catequesis de la Iglesia consistió fundamentalmente en introducir a los primeros discípulos en los sacramentos, hasta poder introducirlos en la Eucaristía. Para un converso, escuchar por primera vez las palabras de la consagración era la meta más deseada, de una emoción indescriptible. Abrazar la fe era para ellos prepararse para entrar en ese misterio de la Eucaristía y vivir de la Eucaristía, vivir del domingo. Qué bien lo entendieron los primeros cristianos, cuando en tiempos de persecución el emperador les prohibía que se reuniesen para celebrar la fracción del pan. Muchos prefirieron dar la vida a dejar de celebrar la Eucaristía el domingo. Sin el domingo no podemos vivir, ¿no?, decían ellos. Pues la nueva evangelización de un mundo que oscurece pasa por volver a girar en torno a ese sol eucarístico. Por eso también ahora, en la nueva evangelización en la que estamos, necesitamos orientarnos hacia la Eucaristía. Esa es la luz prometida por Isaías. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Pues Señor, queremos que en este mundo avance la luz de la nueva evangelización. Queremos redescubrir de nuevo la Eucaristía, el domingo, el Sunday, el Día del Señor. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada,
San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.